empezar, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por este tiempo y poniéndolo en sus manos. Vamos a orar. Bendito seas, Padre amado, a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador. Queremos darte gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, el gozo y la bendición de poder abrir tu palabra, de poder escudriñarla y de poder disfrutarla, Señor. Queremos darte gracias por esta libertad que tenemos, Señor, de momento, y pedirte que, si es posible, se mantenga así para que podamos crecer como iglesia, crecer como espiritualmente y también poder hablar a otros y poder enseñar a otros. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este tiempo, Señor, para que aquello que tú quieres decirnos podamos decirlo con claridad. Te lo pedimos rogándote también por aquellos que estén en camino, que tú los traigas con bien. En nombre de Jesús, amén. Bueno, pues tenemos un versículo que es el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 9. Es un versículo muy cortito, pero que tiene muy buena enseñanza. Dice así la palabra: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cuando comenzamos el estudio de este capítulo 12, dijimos que estos capítulos que siguen tratan de nuestra vida cristiana en la práctica, partiendo de la realidad que se menciona en el versículo 2, que habla de que nuestras vidas son consecuencia de una transformación de nuestra mente a una mente renovada y un cuerpo que, recordáis, se ha ofrecido como un sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se entiende, de nuestra mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el versículo 1 decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico, que es lo racional que tenemos que hacer. Entonces, fruto de esta entrega como sacrificio vivo y fruto de esta transformación, el apóstol manda una serie de instrucciones que como cristianos debemos de recibir como mandamientos con la autoridad apostólica que Pablo tiene. Hemos estado viendo en los versículos anteriores a este 9 cómo son nuestras relaciones en la práctica en la iglesia. Hemos estado viendo los dones, hemos estado viendo que tenemos que administrar nuestros dones para bendición de los hermanos y para bendición nuestra. Y en este versículo 9, Pablo, utilizando esa autoridad apostólica que digo, da 3 imperativos, 3 obligaciones. El milagro del fuego se ha activado. Da 3 obligaciones o 3 exigencias, 3 instrucciones que como cristianos debemos de ejercer. Y son estas 3 que hemos leído: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. Empezando por el primero, el amor sea sin fingimiento, un amor sincero. Se refiere a que no haya un amor hipócrita entre los cristianos, un amor falso. ¿Por qué empieza Pablo con el amor? Bueno, tenemos que recordar que el amor constituye el fundamento del ministerio en la iglesia. Si no hay amor, algo está fallando. Lo normal es que haya
amor porque todos los creyentes, cuando aceptamos al Señor, hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Por tanto, no estamos hablando de un amor humano, estamos hablando de un amor divino. En Romanos 5:5 hemos estudiado en su momento y recordamos que en la segunda parte del versículo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entra el Espíritu Santo en nuestras vidas, comienza un proceso de transformación y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por ese Espíritu Santo. Es el mismo amor manifestado en la cruz del Calvario. Un poco más abajo, el versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros, siendo pecadores, no teníamos derecho a nada, no teníamos ningún derecho, ninguna cosa que exigirle a nuestro Dios, todo lo contrario. Dios tenía muchos motivos para castigarnos como pecadores. Sin embargo, aún en ese momento, Cristo ya está muriendo por nosotros. Ese es el amor de Dios dado inmerecidamente a los pecadores, a nosotros. Y Dios, es importante recalcarlo, nos está diciendo que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, evidentemente no es un fruto nuestro, no es algo que hayamos desarrollado nosotros. Si fuera fruto nuestro, si nosotros viviésemos por ese amor nuestro, en mi caso, yo por ejemplo hablo por mí, sería un rotundo fracaso, porque siempre desde el comienzo de que me convertí, siempre estoy orando al Señor por amor, porque sentía que estaba muy frío, que me faltaba mucho amor, ¿no? Y el Señor va obrando, y el Señor nos va trabajando en nosotros, inconscientemente, no nos damos cuenta, pero sí va obrando y sí va creciendo un amor que notas que no es tuyo, notas que viene de Él, porque actúa de una manera tan agradable, tan buena, tan maravillosa, que solamente puede ser el amor de Dios trabajando en nosotros, ¿no? Así que yo doy gracias a Dios, y creo que todos podemos dar gracias a Dios, porque esa acción sea una acción divina. Y esa acción divina, ese amor derramado en nosotros, pues va influyendo en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, de manera que ese amor, que es la expresión natural, la salida natural del creyente con respecto al exterior, pues se nota que es fruto de Él, se nota que es ese primer fruto que aparece ahí en el Espíritu Santo, ¿no? Amor, lo primero que viene en la lista, ¿no? Y lo que nos distingue además del resto de la gente, que nos hace diferentes en el mundo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, recordamos las palabras de Jesús. Si alguno lo quiere leer, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está diciendo el apóstol, evangelista, que una muestra de que está habiendo amor entre los cristianos es una evidencia de que somos discípulos de Él, de que en realidad nuestro Dios nos ha aceptado y ha derramado ese amor. Y esa evidencia y esa realidad hace que los que nos observen se den cuenta de que, como decía en otro texto, se nota que están con Jesús, andan con Jesús, ¿no? Porque hay un amor que no es fingido, en general no es fingido, no quita que pueda haber alguno que no haya recibido al Señor y que aparezca aparente tener ese amor, ¿no? Pero el amor que el Señor nos da no es fingido, es un amor de corazón, un amor que sale de nuestro interior, de manera que es un milagro de Dios en nuestras vidas. Por eso dice después en Romanos, Pablo, que sea un amor sincero, un amor de corazón, un amor sin fingimiento, dice literalmente. Y solo un amor que procede de Dios puede ser un amor sin fingimiento, no puede ser de otra manera. No puede ser que demos la impresión de ser tan cálidos mientras estamos sintiendo desprecio en nuestro interior. Cuando una persona siente desprecio, se aprecia, ¿no? Se nota. Puede darse el caso, y se ha dado de hecho en la Iglesia, de que la apariencia sea agradable, de que haya amabilidad, de que haya buena conducta entre la gente, y eso esté escondiendo un espíritu de murmuración, de chisme, de cotilleo. Puede darse, ¿no? Una iglesia poco espiritual, una iglesia donde se hable poco la palabra o donde se trabaje poco, puede llegar a esa situación, ¿no? Yo, por desgracia, me ha tocado ir más de una vez a la Iglesia Católica y a un acto de bautismo de estos de niños, ¿no? Que toca. Y noto eso, noto mucha frialdad y mucha apariencia, mucha fingimiento, mucha hipocresía, ¿no? Y además que lo ves en vecinos, ¿no? Con vecinas que después en la calle pues tienen una educación exquisita, pero todo al revés, todo al contrario, ¿no? Pues oyes gritar contra sus hijos o en sus casas, o sus testimonios pues dejan mucho que desear, ¿no? Si está ocultando un espíritu de murmuración, de chisme o de prejuicio, evidentemente el amor de Dios no está trabajando. Ahí hay un amor personal, un amor de las personas, un amor que necesitaría un esfuerzo doble o triple para producir el amor de Dios, que es desinteresado, que es desprendido, que es un amor en el cual el mismo Dios se entrega, se da en beneficio de nosotros que no merecemos ser amados. Pues esa clase de amor ha sido derramada en nosotros. Así que no se trata solamente de hablar de amor, sino, como dice en 1 de Juan, de amar de hecho y en verdad. El segundo mandamiento, o la segunda instrucción que nos llega es que aborrezcamos lo malo. Estamos en el 12:9. Aborreced lo malo. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de que Dios aborrece lo malo, y yo tengo uno del Salmo 97, el Salmo 97, versículo 10, que dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Es la misma expresión, ¿no? La misma instrucción.
Y después habla de Jehová. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Aborreced el mal. Ese mal triunfa y actúa y trabaja en los impíos, de manera que el mismo Dios tiene que obrar para librarnos de la maldad de esos impíos. Esto es un mandamiento que no tiene discusión. Si vivimos como creyentes, tenemos que separarnos de cualquier forma de mal. No tendría sentido que hablemos de que el amor ha sido derramado en nuestros corazones, de que nuestra mente se está transformando, de que nuestra conducta y nuestras actitudes y nuestras palabras están cambiando y que deseáramos seguir practicando el mal, que deseáramos seguir viviendo en pecado, ¿no? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22, dice, es una línea muy corta, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Rebecca Manley es una escritora que a mí me gusta mucho y escribió en su momento esta frase: el amor verdadero se opone a la decepción, a la mentira y al pecado que destruye. El amor verdadero. El creyente aborrece lo que es malvado, lo que procede del maligno. Y esto es una consecuencia del amor a Dios, como hemos leído en el Salmo 97. No puede ser de otra forma, porque si estamos viviendo conforme al Espíritu, como hemos estudiado en Romanos 8, no podemos estar viviendo conforme al mundo y conforme a la carne. No tiene sentido. Si una persona ha recibido al Señor en su corazón, no puede estar viviendo en la antigua vida pasada, ¿no? Yo siempre lo recuerdo como un pozo negro, como un túnel negro al que no quiero volver. Siempre recuerdo eso como una época de mi vida muy oscura, muy oscura. Y no quiero volver a esa oscuridad después de haber descubierto, gracias a mi amado Salvador, la luz de la verdad, ¿no? Romanos 8, 13 nos recordaba eso: si vivimos conforme a la carne, moriremos. Leo literalmente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es sublime, ¿no? Pensar que aquella época oscura ha cambiado a ser llamados hijos de Dios, ¿no? Es sublime, es tremendo, ¿no? Pero lógicamente, si estamos viviendo por el Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros, tenemos que ir haciendo morir las obras de la carne, porque hay obras que todavía tratan de salir, ¿no? Si hemos ido de una manera o de otra, esa manera o de otra que primaba nuestra vida trata de volver, trata de renacer, de salir a flote otra vez. Y si la semilla está bien plantada, como se menciona en la parábola del sembrador, si están las raíces bien echadas, pues dice que los árboles, cuando sufren las tormentas más grandes, es cuando más afirman las raíces, ¿no? Pues si esas raíces están bien plantadas, el árbol no se va a caer, porque el jardinero está regando y abonando perfectamente ese árbol, ¿no? La Biblia nos dice que Dios aborrece el mal. De una manera, ya lo hemos visto en el Salmo 97, y hay textos que lo repiten, pero vamos a ver en Proverbios capítulo 8 y versículo 13. ¿Alguien que quiera leer Proverbios 8, 13?
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí está. Primero habla en tercera persona, ¿no? El temor de Jehová es aborrecer el mal, pero después es como si lo reafirmase, ¿no? La soberbia, la arrogancia, el mal camino. El mal camino encierra una serie de males, porque vas por mal camino y vas picando aquí y allí, ¿no? La boca perversa, una cosa que vemos continuamente a diario hoy en día, la boca perversa, ¿no? La boca perversa no solo habla de una boca que habla mal, que maldice o que blasfema. La boca perversa habla también de quien engaña, de quien insulta, de quien hace trampas. Dice el Señor que eso lo aborrece. Por tanto, si para nosotros el vivir es Cristo, como dice Pablo, si nos identificamos con esa expresión, si nos identificamos con nuestro Señor, debemos tener o debemos sentir el mismo aborrecimiento de lo malo. Y lo tenemos, ¿no? Porque yo muchas veces pues oro eso, ¿no? Señor, ven pronto para que se acabe toda esta historia. Pero el Señor dice, tengo paciencia esperando por aquellos que se tienen que convertir. Digo, amén, Señor, porque si fuéramos nosotros ya lo habríamos perdido, ¿no? Pero Él no, Él tiene paciencia y Él sabe, Él tiene una fecha y un propósito, ¿no? Pero evidentemente el corazón de Dios también sufre con todo lo que se está viendo, cómo está el mundo, porque Él aborrece el camino del mal, ¿no? Como dice en 1 de Juan 5:19, el maligno, se llama el maligno, está trabajando, de él procede todo lo malo, el malo, el maligno. 1 de Juan 5:19 le llama el maligno. Y el maligno viene de malo, y de malignidad, y de pecado, príncipe de mentira. Él está trabajando de manera que intenta por todos los medios, como dice la Escritura, está como un león intentando que fallemos y que volvamos a esa zona oscura de la que hemos salido. Y la tercera instrucción que nos viene es seguid lo bueno. Vemos que por una parte es la parte negativa, aborrecer lo malo, y ahora va lo positivo. Seguid lo bueno, ¿no? En otras versiones viene la palabra aferraros a lo bueno, aferrarse a lo bueno. Y claro, si vemos la parte negativa y ahora vamos a la positiva, pues igualmente que debemos de estar horrorizados por lo que Dios llama malo, nos debemos aferrar, adherirnos, literalmente dice, pegarnos inseparablemente a lo que Dios llama bueno. Para que en la práctica, en nuestra vida cristiana, manifestemos la adhesión, agarrarnos, aferrarnos a lo que es bueno, el pensamiento debe estar unido al plano de lo que es bueno. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El pensamiento aferrado a lo que es bueno. Ayer compartía que para mí es un texto práctico, porque lo repito muchas veces, cuando la mente trata de irse por los cerros de Úbeda. Esto está en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Nadie está libre, comentaba ayer en el Colmenar, de que los pensamientos se nos ensucien por lo que tenemos a nuestro alrededor. Satanás está influenciando en el mundo en todos los aspectos, prensa, radio, televisión, por donde quiera que vayas, continuamente está ensuciando, ¿no? Yo en casa oigo mucho la radio cuando estoy haciendo las faenas, pero en el coche también, y a veces hay pensamientos que me dan ganas directamente de apagarlos, ¿no? Porque no comulgo con ellos para nada. Y cuando la mente se nos ensucia, lo mejor es recordar
esta instrucción de Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A veces también se leen cosas positivas o interesantes, ¿no? Ahora cuando venía para aquí venía escuchando en la radio una información que decía que los jóvenes hoy en día, en lo que se refiere al consumo de estupefacientes, drogas, incluso alcohol, habían reducido a cotas mínimas en las que en la historia, desde que se registraba, que nunca tal se había visto. Han bajado muchísimo, ¿no? Decían, no debemos bajar la guardia, pero los jóvenes de hoy parece que son o más inteligentes, o están más preparados, o están más hartos de ver las consecuencias de lo que es. Y me pareció muy positivo, ¿no? Digo, bueno, por lo menos a veces también se ven cosas buenas. Saber que nuestros jóvenes están aprendiendo, ¿no?, de las desgracias de los demás. Y hace unos días también oí que hay como un movimiento espiritual en el mundo, en la juventud. Parece que los jóvenes están buscando otra vez la Biblia y están buscando las verdades del Evangelio. Es algo que se está notando en el ambiente. No sé si está profetizado, ¿no? Porque hay un texto que dice que buscarán, ¿no? ¿Cómo no me acuerdo cómo es ese versículo? Nuestros jóvenes verán visiones. No. El que dice que tendrán comezón de oír, necesitarán y se agarrarán a cualquier cosa que se les cuente, ¿no? Pero es importante ver que parece ser que hay, por lo que comentaban en lo que estuve viendo el otro día, que hay comezón, pero comezón de coger la Biblia y decir, ¿por qué? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Por qué la Biblia está ahí todavía, en pleno siglo XXI? ¿Por qué no se ha eliminado ya si es falso, ¿no? Entonces los jóvenes parece que tienen mucho interés en ver qué está pasando con esto, ¿no? O sea que no todo es negativo, pero bueno, son cosas que el Señor sabe y que nosotros tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Porque también dice la palabra que cuando todo el mundo diga paz y todo esté muy bien, pues surgirá el último encontronazo del enemigo. Así que volviendo a Filipenses 4:8, recordamos esto, ¿no? Yo ayer lo recomendaba para cuando tengamos suciedad en la mente por cualquier razón que nos haya entrado, todo lo que es verdadero, honesto, es que además, si fijáis, son palabras que ya casi no se emplean, ¿no? Porque el verdadero, todo lo que se habla es de mentira, ¿no? Lo honesto, todo lo que se habla es falsedad. Lo justo, lo puro, quien habla de pureza. Lo amable, bueno, se intenta. Lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, virtud. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Daros cuenta que la palabra virtud encierra las cualidades morales, una palabra que no se utiliza mucho, ¿no? Pero las cualidades morales de las virtudes son eso, lo verdadero, lo honesto, lo puro, etc. Todo eso produce una conducta buena. Y es un consejo que nos da el apóstol aquí para poner en práctica, ¿no? En el caso nuestro, como cristianos, se trata de tener, como digo, el pensamiento limpio de inmundicia, porque cuando la mente se satura de asuntos impuros, pues se produce la contaminación espiritual y esto puede afectar a nuestras acciones. ¿Y a qué afecta en primer lugar? A la forma de hablar de la gente. ¿Qué nos aconseja el Señor? Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25 dice, por lo cual, y aquí estamos los creyentes, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Hablar siempre verdad.
La tentación a mentir a veces es voy a solucionar el problema, y la mentira nunca soluciona el problema, ¿no? Siempre me decía mi padre, se coge más pronto un mentiroso con cojo, y tenía razón, siempre me pillaba. Entonces hemos aprendido con las desgracias ajenas de que la mentira no conduce a ninguna parte. Pero dice Efesios 4:25, desechando la mentira, desechándola, fuera mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, pertenecemos al mismo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Entre cristianos ya ni por asomo, ¿no? Vemos ejemplos en la palabra de cuando se usó la mentira que tuvo consecuencias nefastas. Así que nuestra conducta como cristianos, resultante de nuestra adhesión a lo bueno, expresa el fruto del Espíritu y se manifiesta en toda verdad, justicia y bondad, que era el texto de Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El creyente debe ser en todo ejemplo de buenas obras, como decía el apóstol Pablo a Tito, en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Este tú nos señala a cada uno de nosotros, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ya en la enseñanza, que decía Tito, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y cuando va a decir algo malo, si el testimonio es bueno, va a ser una mentira, como dijeron de Jesús, cuando trataron de testificar contra él, intentando pillarlo con alguna cosa mala que no pudieron, ¿no? Amén. Amén.